Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nuestros valores, nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Secretos del Poder. Bueno, yo voy a ser muy breve porque con los dos invitados, uno me va a ayudar en la conducción del programa porque es periodista, no como yo, que no lo soy, y por eso puedo hablar de los periodistas, ¿sí? Sobre todo ideológicamente. Por eso cuando me saludan por el Día del Periodista, yo cito a Brecht, me fueron a buscar, pero yo no era, ¿sí? Pero más allá de eso, dos cositas en la editorial. Un gran saludo a Jonathan Echevarría, de la directiva del Banco de Costa Rica. Un fenómeno, vamos los ticos, toda Latinoamérica apoyando a los ticos en esta cruzada, ¿sí? Como yo sé que el programa después lo vas a ver por el canal nuestro de YouTube, un abrazo muy grande y a ver cuándo nos podemos encontrar por alguno de esos rincones de América como alguna vez lo hicimos. Y lo otro, algo para pensar en el futuro acerca de qué pasa con la hiperglobalización, esto de los fondos buitres, bla, 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 bla. En los últimos 20 días la derecha europea ha sufrido dos golpes brutales. Cuando yo vivía en Francia, un amigo me decía que ahí no iba nadie preso, pero que asustaban. Bueno, parece que se equivocó. Ayer lo metieron en cana a Sarkozy y con unas acusaciones gravísimas. Y hace 20 días la infanta, que no era tan infanta ni tan virgen, parece que también va en cana. Y el rey, que tampoco era virgen porque anoche salía con la Harley Davidson a recorrer las calles de Madrid, el rey está tan comprometido como su hija y su cuñado, ¿sí? Pero, ¿a dónde voy con esto? A que esas bolsas de corrupción, digamos, muestran también lo que es el capitalismo salvaje, la impunidad absoluta. Estamos tratando de conectarnos con Alejandro, nuestro enviado especial, como digo yo, a Brasil, con Alejandro Apo, que ya salió los dos programas anteriores. Vamos a ver si podemos conseguir la comunicación. Supongo que es una tarde muy especial por el tema de la muerte de la hija de este muchacho Tití Fernández, y entonces ahí se debe haber empastado un poco la cosa. Pero de todas maneras, quiero hacer una mínima versión de uno de los invitados que yo hace mucho tiempo que quería invitar. Es la primera vez, yo empecé a militar allá cuando tenía 14 años, militar. Hacía política en la escuela secundaria, en el Mariano Acosta, tenía las patillas por acá, el pelo por acá, pero como estaba en el cuadro de honor no me podían echar.
Entonces mi vieja iba y se peleaba con el rector, con Dios y María Santísima. Y es la primera vez desde los 14, 15 hasta ahora, hasta los 6'2", que veo a alguien que estuvo en un espacio que algún día lo vamos a invitar para que hablemos exclusivamente de eso, como lo hemos invitado a Roberto Cirilo Perdía, como hemos hecho programas revisionistas. Es la primera vez que veo a alguien, o que escucho a alguien el viernes pasado, hacer una autocrítica muy seria de la década del 70. Sin estar cagado de odio, habiendo estado 11 años en Cana. Yo caí una sola vez en Cana en la universidad, estuve 48 horas y dije, no vuelvo nunca más. Me imagino lo que deben ser 11 años. Eduardo Anguita, gracias por estar en Los Secretos del Poder. Usted debe conocer más de Los Secretos del Poder que yo. ¿Y usted, pusieron plata para salir campeones? No. ¿Quién, Argentina? No. Dije para salir campeones. Argentina no salió campeón todavía. Algo de plata debe haber puesto River, pero en las vías legales. En las vías legales. En que cobren los jugadores, en rearmar lo institucional, y cuando lo institucional empiece a funcionar, después lo deportivo también debe hacerlo, ¿no? Bueno, ahora un poquito más en serio, ambos. Ustedes son dos tipos que de alguna manera están absolutamente relacionados con la cultura. Globalización cultural, fondos buitres, globalización futbolística. ¿La globalización pudre todo? Bueno, me parece primero que es un dato que ahora estamos en una etapa de la globalización financiera. Te doy un dato, salió hace poco en la Argentina un libro de Jackson, un inglés, en realidad un tipo, bueno, súper interesante, tipo nacido en África, en una ex colonia británica, vive en Londres, y cuenta que se llama las Islas del Tesoro. Y como datos, ¿no? Es súper documentado. Como dato, la mitad de las transacciones comerciales actualmente parten de sucursales o bancos que están establecidos en los llamados paraísos o refugios fiscales. Y un tercio de los activos financieros del mundo están en los paraísos o refugios fiscales. Y uno dice, bueno, ¿de qué sirve eso? Solamente dos cosas como para decirlo. Primero, para eludir el pago de impuestos en los llamados países centrales, es decir, en Europa, en Estados Unidos. Y segundo, para ocultar el origen del dinero, porque esos bancos te mantienen secreto de identidad, no solamente personal, sino societaria. Entonces te encontrás con que decís, bueno, pero ya no es una cosa marginal del capitalismo. Entonces, frente a eso, vos decís, bueno, Mundial de Fútbol, y ahí tiene que estar. Banco, ahí está. Empresa automotriz, ahí está. Entonces decís, bueno, ya Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3. Me parece que estamos ya en una etapa donde no sabés si el paraíso es la isla Caimán, Delaware en Estados Unidos o Londres, el circuito financiero de Londres. Y Jackson lo describe muy bien como para entender cuáles son las ventajas que te da tener cuentas en Londres. Y un detalle más, y con esto paro porque si no van a decir, basta, no me abrumes más. El mayor de Londres, el alcalde de Londres, es un tipo que es como una especie de canciller del circuito financiero. Entonces, cada vez que visita un país, ata negocios para la banca que está establecida en Londres. Es decir, él es el embajador de ese sistema financiero. En la superficie, sin tanta profundidad, se nota mucho la globalización cultural. Estamos en un mundial de fútbol, en uno de los países con manifestaciones musicales más amplias, variadas y profundas y a la vez digeribles, y tenemos una música de plástico absoluta, una música que parece escrita por Blatter y no por los genios de la música que tiene Brasil. Viste que antes los mundiales dejaban cierto color, cierta textura en su huella artística, y recordamos todos la balada bárbara del Mundial del 90, que era bien un tema bien
Tano. Tano. O la candidez de una marcha de otro país, o lo que fuera. Y ahora realmente es una canción que, bueno, a fuerza de pasarla, algún pibe la va a tararear, pero que no va a quedar como testimonio de un mundial en Brasil. De hecho, ya se empieza a parecer más a el espectáculo de la Fórmula 1, que es igual si se corre en Tailandia o en España, y el mundial que al final se termina pareciendo al de Sudáfrica, por suerte sin las bubucelas, porque ese sonido tan agudo, estridente, que solo el clarín suena más feo que una bubucela. Y eso todo el partido, ¿te acordás? Lo que hacía perder el clima de lo que era el fútbol. Quiere decir, humildemente, que esa globalización económica que baja la calidad de vida de los pueblos, que son después las víctimas de esos grandes negocios, también en la cultural hace que nos completemos menos como personas al no tener ni siquiera la chance de recibir un testimonio de la identidad de los lugares donde pasan los episodios rutilantes. Así que ojalá que aunque sea en el verde césped se manifieste un poco más el color sudamericano del fútbol, porque en lo que es el manjar que te sirven carece de una identidad sudamericana y es bien global. Y con la música de Brasil, con la historia de los músicos de Brasil para un gobierno que es del PT. Claro, ¿no? Claro. Casi nada. Pero me parece, que no conozco, digamos, los caminos, pero me parece que hasta la cosa musical la impone la FIFA y no el país organizador o la asociación organizadora. Pero vos imagínate que Brasil, que por supuesto que esto se había decidido mucho antes que se supiera que Dilma iba a tener posible reelección en octubre, sí. Pero algunas condiciones, se supone que vos de cara a un proceso político decisivo, también algunas se supone que podrías poner, ¿no? Pero... Me parece que igual como que el contrato se hace muchos años antes, ya están determinadas las sedes de dentro de 8, si el de 12 va con años. Aceitunas o papas fritas ya está establecido 2 años atrás. Está como para el año 30, supuestamente va a ser entre Argentina y Uruguay, y ahora sería bueno cuando se firmen esos contratos que nos dejen poner un tanguito, una milonga, algo uruguayo. Luis de Moreno felicita por el programa y los invitados, excelente. Romina de Congreso, ¿qué opinan de las declaraciones de Macri del día de hoy? Es impresentable. Y yo qué sé, si para él es menos grave pinchar teléfono que quedarse con una compañía calcográfica, lo único que me da para decir es que esos son los candidatos. Cada cual, acá sacó el 60% de los votos. No se queje si no se queja, ¿vio? Jorge de Luján le pregunta a Anguita suponía que podía llegar esto, cuáles eran las diferencias en la década del 70 entre su organización y Montoneros, si las sabía. Cecilia Belgrano, contenta de ver y escuchar a Ignacio Copani, pregunta si está produciendo algún disco. Clara de Resistencia les pregunta a ambos si es muy caro si es muy caro mantener el pensamiento nacional y popular en la globalización. Está buena esa pregunta, ¿no? De Resistencia, está bueno porque se crea un paradigma raro, ¿no? De que la resistencia popular simpatiza con el gobierno, por lo menos en grandes pinceladas. Es muy raro, generalmente uno asocia la resistencia con un espacio de oposición. Y hoy, tanto en el sostén de identidades culturales y eso, está mucho más cerca del gobierno que de otros sectores políticos, esa resistencia. Al menos es raro, al menos yo no lo había visto en la historia, porque además es una posición más cómoda, que haya un tirano y que el artista entonces responda con su obra a defender lo libertario de sus espacios y eso. Y es más complicada la creación, es un desafío para los creadores que en el propio poder político esté la resistencia cultural. Lo que pasa que, como yo no creo, lo vengo diciendo hace 20 años, en el periodismo independiente tampoco creo
en el arte independiente, en la cultura independiente, aparte de esas palabras, vos ya sabés que a mí no eso, autónomo, digamos, porque lo independiente es una cosa que me genera así escozor en la piel. Pero no te trajiste la camiseta de Racing. Bueno, pero, tampoco Anguita es para exagerar, digamos. Pero todo el legado supuestamente independiente del arte, y hasta me salgo de la música y vos de las artes, de lo visual, de lo arquitectónico, lo supuestamente independiente responde al poder del mecenas, desde los griegos hasta acá, del que bancaba al artista para hacer... Pero a ver, en el caso tuyo, que vos sos director de Miradas al Sur, sí. ¿Vos podrías hacer periodismo sin subjetividad? No, pero me parece que hay una cantidad de cosas, hay muchas tensiones en el periodismo. Y te digo, digamos que el periodismo también tiene que fiscalizar el poder político, eso no me cabe la menor duda. Y entonces tenés choques con funcionarios, tenés choques, digo, por más que vos tengas afinidad de pensamiento, cuando vos vas a buscar información no te la quieren dar, entonces ahí también tenés que sacar pecho y buscar información y pelearte. Y, digamos, en estas cosas yo creo que uno tiene, cuando vos decías recién la palabra autónomo, uno tiene que estar convencido de que los sacudones vienen bien, ¿no? Pero quiero volver a una cosa que tiene que ver con el tema de la globalización, la cultura y las identidades. Lo nacional y popular hoy está también ante el desafío de tener una visión internacionalista. Porque si vos hoy no te acordás que el año que viene se cumplen 10 años de lo de Mar del Plata y que podrá tener avances y retrocesos, la idea del ALCA sí, ALCA no, Banco del Sur sí o no, porque llevamos 5 décadas con esto, pero hay que tener la mira en eso, hay que tener la mira que cuando salió lo de los fondos buitres hubo mucha gente que dijo tenemos que ir a buscar apoyo afuera. Tenemos que tratar de entender la lógica que tiene esto con lo que está pasando en África con los fondos buitres, tenemos que ir a buscar en la OEA misma. Entonces, me parece que también tenemos que empezar a ver qué está pasando en otros países de Latinoamérica para entender que si vos no avanzás de conjunto en la región y no avanzás jugando de memoria con otros pueblos, te puedes equivocar. Yo cuando fue lo de los fondos buitres acá, inmediatamente recordé lo que había dicho Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, cuando fue en 2011 a Madrid, y dijo, señores, acá hay una generación perdida. A mí se me hizo un dolor en el estómago, porque me hizo acordar de los desaparecidos de la Argentina. Vos decís, ¿cómo una generación perdida? ¿Y por qué lo dijo? Porque el 50% de los jóvenes estaban desocupados. Y vos fijate, 3 años después sigue sucediendo lo mismo. Sí, o peor. O peor, en España. Entonces, me parece que tenemos que también tener frente a esto una cosa de ida y vuelta, de toma y daca, para poder también sentir que lo nacional y popular tiene también un hilo conductor con lo que a nosotros nos une con otros pueblos. Y saber que, sumo a lo que dice Ignacio, de que muchas veces desde los gobiernos se hace la resistencia, cosa que a lo mejor rompe con los paradigmas de nuestra generación, ¿no? Ignacio es un tipo joven, ¿viste? No lo vamos a meter en... que pague, ¿no? Que pagarle un champán. Claro. Pero digo, me parece que a esto hay que sumarle que si no entendemos el proceso de resistencia como un proceso que también tiene una esfera global, nos equivocamos. Después hay muchas otras preguntas que no tendremos tiempo en este programa de contestar. No, pero a ver, cuando vos decís una esfera global, ¿qué quiere decir? ¿La salida de lo nacional y popular hacia el afuera o cómo ve la globalización lo nacional y popular? Bueno, te lo digo en ejemplos muy concretos. Desde volver a consolidar lo que es la idea del eje de lo que fue el no al ALCA en Mar del Plata, pero que tiene que ver con UNASUR como un espacio muy interesante, que por supuesto ahora tiene un viento en contra, porque están llegando los ALCA por el lado del Pacífico, sobre todo el viento este viene muy fuerte. Pero desde ahí a la CELAC, y también aprovechar la OEA, aunque no esté Cuba, porque en algún momento entre la CELAC y la OEA va a haber un berenjenal y probablemente no quede ninguna de las dos y haya un nuevo organismo americano. Ahora se viene el tema de los BRICS, que es muy interesante, fíjate, lo digo en un segundito, pero es súper interesante porque vos tenés Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, e invitan a México, Argentina y Tailandia. Entonces los tipos ya empiezan a plantearte,
negociar comercio internacional no en dólares, sino en una canasta de monedas, hacer una serie de tratados de inversión que te permitan ver cómo te fondeas de otra manera. Es decir, te dan la posibilidad a países de más porte, quizás de los países más pobres, pero creando por lo menos una contrahegemonía o un camino diferente al de estos grandes grupos que están en los paraísos fiscales y que por supuesto tienen sede en Estados Unidos. Pablo de Onúñez te pregunta qué estás haciendo de nuevo y aparte qué opinás de Pasarela y Aguilar. Partamos la respuesta. Estoy grabando un disco con mucho esfuerzo, con ayuda de amigos músicos y estoy haciendo un trabajo bastante interesante. Mañana voy a La Rioja, en la espera que tiene que ver con el juicio por el obispo Angelelli. Por el monseñor Angelelli. Y pasado mañana voy a Río Grande a tocar. Mañana también voy a tocar en La Rioja. ¿Qué voy a hacer? Yo soy cantor a domicilio. Y del otro no te digo nada, Pasarela, bueno. Es una lástima, ¿no? Que una figura muy querida por su actuación deportiva termine tan empañada por su actuación dirigencial. Bueno, es hincha de Boca. Pero Aguilar es más interesante, porque Aguilar es una personalidad muy cautivante. No sé si lo entrevistaste alguna vez. Es alguien me lo mandó al programa porque lo quería ser jefe de gobierno. Y bueno, una gran defraudación en todo el sentido de la palabra, ¿no? Raúl de Pompeya les pregunta a todos si hay diferencias o similitudes entre Montoneros y Lacan. Por excelente el programa y los invitados. Qué preguntas, ¿no? Dos cositas porque antes preguntaba. Bueno, en los años 70 había diferencias porque había muchas organizaciones, pero después quedaron básicamente dos, PRTERP y Montoneros. Yo te diría, para decirlo muy a trazo grueso, Montoneros surge del cristianismo revolucionario y del peronismo. El PRTER viene del marxismo y de lo que era el clasismo en ese entonces. Es decir, hay una vertiente de células partidarias, pero también de la lucha clasista con su exponente del cordobazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no es que Montoneros no hubiera estado vinculado a ese emergente, pero en el 73, cuando llega Perón, Montoneros se respalda mucho más en el peronismo y el PRTERP, y esto lo hablamos el viernes pasado, desconoce el peronismo. ¿Fue un pecado de juventud? No. Fue ideológico. Es una vertiente ideológica de la Argentina. Y yo creo que hemos pagado un precio muy alto por no haber leído a Mariátegui en su momento, al peruano, por no haber... mira, te lo digo, Santucho venía de un movimiento indoamericano en Santiago del Estero y leían a Mariátegui, pero después... yo creo, esto por supuesto daría para muchísimo más, yo creo que cuando empieza a meterse el peronismo, este sector del marxismo buscaba peronistas que se dijeran peronistas, pero que salieran del eje del movimiento peronista. Y hubo casos en el norte, porque cuando se arma el Frente Antiimperialista por el Socialismo, te estoy hablando del año 73, hubo sectores del peronismo que venían de la militancia del peronismo de base, de otros sectores, que prefirieron no estar en lo que era el fenómeno de Cámpora, Perón y demás. Y yo creo, visto a la distancia, con el diario del lunes todos somos campeones, yo creo que la vitalidad que tenía Perón y el peronismo en esos años hay que volver a verlos. Jimena Dionce, interesante el programa, pregunta a los invitados por qué a Cristina y a los kirchneristas en general les cuesta mencionar a Perón y Evita. Néstor de Quilmes le pregunta a los invitados quién o quiénes pueden ser los sucesores de Cristina con este modelo. O sea, les preguntan a ustedes, no a mí. Yo para la última tengo respuesta. ¿Cuántas faltan? 3. Para mí, Julián Domínguez. Yo creo, muy brevemente, yo creo que va a venir un momento de mucha confusión en el kirchnerismo. Me parece, ¿no está ya? Bueno, o ya está, pero me refiero, va a venir en el sentido de que todavía se habla de precandidatura. Yo creo que lo interesante del kirchnerismo está... Yo te pongo un ejemplo. Esta chica que nombraron a la Secretaría de Energía. Vos lees un titular que dice, la Cámpora echó
a Cameron y puso a una chica. Yo a esta chica la conocí por entrevistarla cuando bien se produjo la estatización de YPF. Un cuadro técnico tremendo. La tuve en mis brazos porque es Mirá muy vos. amiga de mi hija mayor. Mirá vos. Bueno, y fueron al colegio una juntos y es formación una... Se ve que no es tan joven él, ¿no? Y es una de las científicas repatriadas porque son una gran Sí, carrera afuera son de las también. que volvieron. Sí. entonces, y es una chica, cuando yo la conocí, tenía una visión política absoluta, pero además había estado en Dinamarca trabajando en la empresa estatal petrolera de Dinamarca. Entonces yo digo, acá va a haber una especie de no sé, se va a sacudir mucho, pero acá va a quedar gente. Yo cuando paso por las oficinas del ANSES, digo, si nosotros en nuestra militancia hubiéramos tenido el aprendizaje, y yo no te hablo del gerente o subgerente, que además conozco a algunos que tienen cargos y a lo mejor ganan más plata y a algunos les da bronca que ganen plata, pero que están teniendo una visión de abanico extraordinaria. Ahora, bueno, se va a venir un momento, a ver, en este momento te llames Kicillof o te llames, como te llames, se viene un periodo de enfriamiento de la economía. Kicillof no te lo va a decir. A mí me da bronca que no lo diga, pero porque soy periodista y porque tengo 61 años, pero no te lo tiene que decir el ministro de Economía, si no asusta a la gente. Ahora, yo te digo, tiene un equipo de gente recontraformado ese muchacho. Me queda 1 minuto y medio. El Yo miércoles. te dije Julián y no fundamenté nada. Invítalo, así lo conocen Bueno, más. dale, lo invito, sí, seguro. 1 minuto y medio nos queda y no hagamos futurología. Pero el miércoles que viene repetimos este programa, o sea que el 16 ya va a haber campeón del mundo. Volvamos al fútbol. ¿Qué es lo que Mi importa? candidato sigue siendo estos muchachos, los nazis, los que vienen de allá del centro de Europa. No Volvieron sé, a usar camiseta roja ¿viste? y Sí, negra. sí. ¿Los de ustedes? Desproveyéndose del chauvinismo. No, bueno, pero Argentina, no como expresión de deseo. Cuando la agarra, ¿qué alemán el estadio vibra? Cuando la agarra Messi, el estadio vibra. Los ¿Alcanza propios para y los salir campeón ajenos. del mundo? Y tampoco hay ningún equipo que Porque cuando la agarran los 4 de atrás, vibra también. No, Romero no vibra. anduvo tan... Nos vamos. ¿Quién es campeón del mundo? Argentina en la final. Bien. Fueron Eduardo Anguita y Nacho Copani, bueno, uno amigo de hace muchos años y el otro esperamos que vuelva. Vamos a hacer un programa otra vez de revisionismo. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar en 15 días en Los Secretos del Poder.